Retomamos en nuestro programa que es La Ley de la Isla. Les recuerdo que estoy acompañada con Heraclio Lanza, con Claudia Class, y estamos en comunicación telefónica con Mariano Viaña, el contador Mariano Viaña, que nos venía contando toda su participación en lo que fue la redacción de la Ley 19.640. En esta primera oportunidad estábamos hablando acerca de las industrias que en ese momento se empezaron a visualizar, que era la petroquímica, la industria ganadera, todo lo que estaba relacionado con la ganadería. Después, bueno, la industria electrónica. Con respecto a esto, Mariano, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, escuchándolo. Mariano, ¿sabes qué? Te quería hacer una consulta con respecto a la industria pesquera. Si bien acá en Río Grande no hay puerto, en Ushuaia sí tenés. Si nos podés contar acerca de algún emprendimiento que haya habido en ese momento acerca de la industria pesquera. Sí, hubo dos proyectos que se desarrollaron al principio de dos actividades pesqueras. Una era del Beagle y la otra era pesca, y no me sale el nombre, pero era el capitán Scotti, que era un viejo oficial de la Armada, que inclusive vivió acá en Ushuaia, y su familia también. Y eran actividades, pero fundamentalmente todavía eran pescas no de magnitud, porque las pesqueras se instalaron después en la década prácticamente del 80 al 90 ahí, se instalaron la mayor cantidad de las pesqueras, pero hasta ese momento eran incipientes, era fundamentalmente con la centolla. Ajá. Y aparte eso ya existía en Ushuaia dos centolleras de aquella época, una era Brisighella y la otra era Otero, o sea, y eso era una actividad que estaba y era inclusive muy atractiva para el turismo, muy ligada al turismo. Claro. Sí, Mariano, vos sí. Pasaste toda la historia de la ley, ¿no es cierto? Contanos un poco de las distintas crisis que sufrimos en la ley, ¿no es cierto? Por los distintos ataques y todo. Yo, por ejemplo, me acuerdo uno que fue muy fuerte cuando vino el ministro Hueve, ¿te acordás? Sí. O contanos alguna de esas crisis que hemos pasado, ¿no es cierto? Para que la gente joven sepa, ¿no es cierto? Como normalmente nosotros veníamos siguiendo al país en su crisis recurrente y no había nada que... siempre el problema de la crisis es la utilización de las divisas y el otro problema de las crisis también proviene de lo que se llama costo fiscal, que nunca lo pudieron entender porque ellos determinan un costo fiscal teórico que yo no discuto su bondad desde el punto de vista técnico, pero lo que discuto es el concepto de que un costo fiscal tendría validez como tal en la medida que si yo elimino esta franquicia y recaudo lo que elimino, claro. Te doy la razón de que es un costo fiscal, pero acá tirás por borda años y no van a recaudar lo que estiman recaudar, o sea que no es así, porque la actividad económica va a desaparecer, por lo tanto va a desaparecer la recaudación. Exacto, es cuando los números no acompañan la realidad, o sea, son números exactos, pero no tienen la información adecuada. Porque muchos creen que discuto desde el punto de vista técnico. No, yo desde el punto de vista técnico digo, puede estar bien determinado. El cálculo está bien hecho. No discuto, yo lo que te digo es que si creen que el costo fiscal ese lo elimino y recaudo eso, tienen razón, pero es mentira. Pero siempre normalmente se da este tema del costo fiscal, ha sido recurrente en los 50 años, Sí, aunque parezca mentira. Yo te digo porque al principio nadie prestó atención, pero se sancionó, apenas recuperado el proceso democrático, se sancionó una ley donde automáticamente puso en vigencia la ley, ya no más como decreto ley, sino como ley. O sea, fue ratificada por una ley del Congreso. Y a partir de ahí entraron a abrir los ojos más de uno. Y el fondo del problema también está en que la distribución de la torta es inequitativa. Sí. Cuando la ventaja es lo mismo para La Plata como para Ushuaia,
las condiciones no son iguales. Exacto. Y esto es un tema que ya en otras oportunidades se discutió cuando se hablaban de zona franca. La Plata tuvo zona franca, muchos no lo saben, pero de hace mucho más de 100 años. Y prácticamente no se usaba. Claro. No existió eso. Claro. Porque no sabían usarla ni la habían utilizado como tal. O sea, porque no usaban la zona franca como depósito de la introducción posterior del producto. Entonces, esa es la razón. Y después la ventaja era lo mismo tener el producto en Ushuaia o tenerlo en La Plata. Entonces, ahí las ventajas comparativas es la cercanía al centro de consumo. Entonces, así no tenés posibilidad de desarrollo en ningún otro lugar que no sea el Círculo Rojo de Buenos Aires. Y este es el punto mayor y es el punto de la crisis permanente. Hubo ventajas que tenían otras provincias que eran de recuperación histórica. Hablamos de San Juan, La Rioja, Catamarca, San Luis. Y todos tuvieron ventaja. Y no era que éramos una excepción. Pero el fondo del problema también pasa en que se terminan las actividades competitivas entre sí. Y esto es malo. Si vos le dieras roles a cada una de las regiones con los productos que están más en condiciones de tener al alcance, esto es una ventaja importante. Entonces, cada zona tendría su rol y podría tener ventaja comparativa para recuperar el nivel de lo que te lleva al gran centro de consumo. Porque en este país todavía sigue el viejo principio, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Sí, tal cual. Y nosotros lo padecemos bastante, ese tema. Y vos ponete a pensar y fíjate que siempre se vuelve a lo mismo. O sea, en definitiva, en vez de discutir los conceptos, discutir el costo fiscal de algo que no vas a tener. Claro. Pero cómo confunde, es, ¿no? Porque ahí, es información que cuando llega a gente que por ahí no conoce bien la zona o no entiende estos conceptos, cómo terminan confundiendo y la gente termina hablando sobre temas que no son correctos, ¿no? Y mira, esto es una discusión tremenda y la viviste, siempre ha sido igual. Y el fondo del problema es que se discute, porque decís, bueno, pero esto es un costo. Claro, tenés razón, es un costo. Pero de la otra manera no lo vas a recuperar, así que no es tal costo. No es que vos recuperás el costo. Y la otra es, en transcurridos 50 años, vos imaginate, de una población de alrededor de, ¿qué te puedo decir? 15.000 habitantes en 1970, a hoy, quiero que analicemos los números de la inversión realizada, y todo eso se tira por la borda. No, en absoluto. Claro, no. Pero no solo por defender el bolsillo que tenemos todos, sino es un concepto, o sea, que todo lo que se invirtió acá, que hoy estarías en condiciones de tener, porque tenés técnicos, tenés profesionales, tenés infraestructura, que podés llegar a tener inversiones de otro tipo, que no las tenemos, pero que las podés llegar a tener hoy si hubiera un proyecto petroquímico que pueda realizarse, tendría los elementos de alcance en la mano. Para las empresas no habría sobrecosto de la instalación. Claro. Pensaba cuando vos decías, ahora tenemos profesionales, y recordaba cuando yo llegué, y supongo ustedes que están hace mucho más tiempo, la necesidad de profesionales, y hoy podemos tener universidades nacionales instaladas en nuestra provincia, que son un orgullo, y donde podemos formar a nuestros profesionales con todo lo que ello significa, ¿no? Desde la cultura regional y la cercanía con la necesidad de la sociedad. Por supuesto, vos imaginate cuando nosotros llegamos, lo único que teníamos era una escuela primaria y una secundaria en cada una de las dos ciudades. Y eso también es la ley, ¿no te parece? Por supuesto, pero el afincamiento, la radicación, y uno sigue estando, o sea, no solo por hechos económicos, está porque encontró su lugar en la vida, o su lugar o el rol en la vida, que son cosas que van sumando y mucha gente no entiende eso. Como hay mucha gente que va y viene, también hay mucha gente que adoptamos esto como nuestro rincón en el mundo. Y somos muchos. Claro, y aparte... Somos muchos, Sí, y cada sí. vez somos más.
Sí, aparte los chicos hoy se pueden quedar a estudiar acá en Tierra del Fuego. Antes, cualquier chico que quería tener una educación terciaria o universitaria tenía que irse con todo el problema que representaba eso para toda la familia, ¿no es cierto? Era un desarraigo tremendo. Terrible. Eso es lo que muchos no interpretan, o sea, pero esto fue una cosa... desde la época de la colonia que tenemos este defecto. Acordate, en la época de la colonia, las universidades más importantes estaban en el Alto Perú, ¿no? Exacto. En Chuquisaca, la de Charca. Totalmente. La importancia de las universidades en cada lugar de residencia. Totalmente. Claro, fíjate que iban Moreno, Rivadavia, ¿dónde estudiaron? Exactamente. Sí, exactamente. Mariano, fíjate, son cosas que uno a veces no se pone a pensar, y ese defecto lo seguimos manteniendo. Los argentinos tenemos una característica, siempre tropezamos con la misma piedra. Sí. bueno, ese es uno de los principios de este programa, ¿no? También generar un poco de identidad fueguina, un espacio para reflexionar, un espacio para escuchar todas las voces y para contarles, porque hay muchos de nuestros estudiantes que son fueguinos realmente y no conocen la historia de nuestra ley, la historia de nuestra provincia, porque bueno, por la edad que tienen, no la han vivido, pero se las tenemos que contar, o sea, los adultos tenemos que tomar esa responsabilidad. Todo lo que se pueda. Totalmente. Todo lo que se pueda. Yo en eso soy un ferviente defensor de que la gente comprenda qué es lo que tenemos y de qué manera podemos seguir teniendo, ¿no? Sí, O sea, te cuento que hace dos semanas, dos programas atrás, tuvimos acá a alumnos de una escuela de Tolwyn que hicieron un trabajo de estudio sobre la ley 19640 y realmente chicos del colegio secundario preocupados por la ley realidad, sí. Y realmente nos enorgulleció, ¿no es cierto?, ver que hay juventud que se quiere quedar acá y que está estudiando, ¿no es cierto?, nuestra ley. Y tenemos que dar las posibilidades y crear las posibilidades para el afincamiento definitivo, porque es lo único importante. Exacto. Mariano, Porque hablamos un poco de la historia, hicimos todo un recorrido, pero la verdad que yo quiero escuchar de tu voz la vigencia actual de la ley. O sea, la ley recorrió todos estos años y siempre fue una necesidad clara, una realidad en nuestro crecimiento, la base del desarrollo económico, del crecimiento poblacional, eso no está en duda. En la actualidad, ¿qué vigencia le ves a esta ley? Lo que pasa es que tenemos que pensar qué es lo que queremos como provincia. Ese es el primer punto. Y cuál es nuestro rol dentro de la nación. Uh-huh. En la medida que nos afinquemos en el sistema democrático, en la medida que afinquemos las ideas de nuestra propia personalidad como país y le vayamos asignando a las regiones el rol que siempre tuvieron y que se perdieron en el tiempo. Muchos, si uno hiciera un poco una historia económica de la República Argentina, se daría cuenta la importancia que tuvieron las provincias que formaron la nación y que todas ellas tenían su actividad radicada en la zona y llevaban las cosas hacia el puerto de Buenos Aires, que era distinto el sistema. Entonces hoy hay que entrar a volver a los roles de cada una de las regiones. Pero si ponemos sistemas en el cual que ponemos trabas y entramos a poner estructura administrativa de por medio, no vamos a llegar nunca a ninguna solución. O sea, partiendo de que en algún momento vamos a terminar con el tremendo dilema de la inflación permanente, que ya dura alrededor de 80 años, 70, 80 años, yo creo que nací con ella y me voy a morir con ella, pero nunca he perdido la esperanza de que algún día comprendamos que la inflación es el impuesto más dañino que tenemos. Sí. Y el más inequitativo de todo, porque el que menos tiene lo sufre dos veces. Totalmente. Porque tiene menos y porque le cuesta todo más. Y mientras definamos eso, podemos ir pensando en distintos tipos de alternativas. Pero el futuro está en determinar nuestro rol a la economía del país. ¿Cuáles son nuestros recursos? Tenemos que pensar en ello. ¿Cómo se van a lograr?
Y yo creo que tenemos que entrar a buscar que las ventajas también sean para poder radicar una petroquímica, que sean para erradicar actividades como madereras y otro tipo de cosas, empezar a utilizar localmente insumos que somos nuestros propios productores. Entonces, creo que tenemos que cambiar conceptos. Ahora, si seguimos pensando que todo tiene que venir de afuera y lo que hacemos es un pase de mano, y mal nos va a ir, o sea, nos vamos a estancar. Y este es uno de los problemas. O sea, cada vez tenemos más gente y cada vez tenemos más juventud. Entonces hay que crear la fuente de trabajo para esa juventud. Proyectos a largo plazo realmente, ¿no? Pensados con esa visión. Tenemos que pensar, es a largo plazo, pero si no pensamos hoy, estamos siempre en el día a día. Y siempre hay alguien que tiene que pensar a largo plazo. Sí. En esto siempre recuerdo a Alvin Toffler, que siempre habla del futuro, ¿no? Y siempre habla bien del futuro, porque está pensando en el futuro como realidad, porque el avance tecnológico nos va llevando a eso. Y el día que nos demos cuenta ya es tarde. Entonces tenemos que prepararnos para eso. El acortamiento de los tiempos, ¿no? Claro, porque todo él siempre dijo, Alvin Toffler decía, el futuro será para aquellos que desarrollen habilidades. Exactamente. Coincidimos plenamente y la universidad está trabajando en eso plenamente. Bueno, pero eso es el desafío que tenemos y ese es donde tenemos que todos, de cada uno del lugar donde podemos apoyarnos. Que esa fue la virtud del inicio. Vos tenías comerciantes, industriales, ganaderos, todos apoyaban y daban ideas. Eso mucha gente no lo sabe. No es solo de uno. Yo era el instrumento que recogía. Y traía y llevaba. Era el corre, ve y dile. Yo creo que un poco más labor, que eso. Gran labor, yo creo. No lo subestimemos. No, pero te estoy diciendo que hubo mucha gente que planteó ideas. O sea, porque la reflejaba. Cada uno de su sector reflejaba la idea de lo que necesitaba. Eran todos escuchados. Cuando te dije eran todos los participantes, porque todos ponían algo de sí. Se aprobaba o no se aprobaba la idea, pero no importa, pero estaba poniendo algo que es muy importante, ese es un aporte. Claro. Que eso muchos no entienden hoy. Y por eso es un poco la ley, es la construcción de los que vivíamos en aquel momento, con la fortuna del otro lado tener alguien que te escuchaba. Yo creo que eso es lo que le ha dado tantos años de vigencia y el éxito de sus objetivos, ¿no? Porque fue pensada desde ese lugar, desde la necesidad de todos y desde una construcción integral, ¿no? Sí. Esa fue la suerte que tuvimos. Mariano, y si tuvieras que volver en el tiempo y cambiar algo de esa ley, ¿le modificarías algo a la ley o al subrégimen? O sea, ¿vos entendés que hay que hacerle un cambio en la letra? Yo la letra no la toco. Yo soy uno de esos que yo creo que lo que hay que perfeccionar son las actualizaciones. Exacto. Sí, o sea, la tecnología nos tiene que dar el perfeccionamiento vía actualizaciones que se iban a ir haciendo, pero son más bien reglamentarias. Bueno, y lo que hay que transmitir es el espíritu por el cual se hizo. Y eso es muy importante. Es un espíritu de conjunto, es un espíritu de acercamiento. Era una manera de lograr la integridad de un sector con otro. Por eso estamos hablando de subregiones. Vos fijate que se habla de la isla, la zona franca, el área aduanera especial y el territorio continental. Y esta era una manera de lograr un vínculo. Vos no sabés que una vez se construyó un barco que se llamó Isla de los Estados y tenía comunicación de 1 a 2 veces mensuales para Ushuaia y Malvinas. Eso mucha gente no lo sabe. No, realmente. Y vos sabés que en un momento determinado en el proyecto del frigorífico íbamos a traer los animales, porque eso no tiene frigorífico, íbamos a traer animales para faenarlo en el frigorífico nuestro.
hay cosas que han pasado en el tiempo y que se han olvidado. Claro. Como Y hemos que retrocedido en reflejaran el tema la- soberanía, ¿no? Sí, sí. Claro, pero eso no, pero la soberanía es una palabra, pero esto era integración sobre todas las cosas. Porque en la medida que se interpretó que en la medida que estuviéramos integrados, lo otro era como una fruta que iba a caer de maduro. Sí. Este era el concepto. Entonces, porque estábamos, las dificultades que tienen ellos y que tenían ellos eran igual que las nuestras. Que eso es lo que mucha gente no entendió. Entonces estábamos aislados, que es una de las características que nos unía. Entonces, por eso digo, teníamos elementos que nos permitían poder, que los perdimos, no importa, los podemos recuperar, sí. Pero ahí es donde está lo que vale. Por eso digo, yo no toco nada. Lo que digo es, corrijamos de acuerdo y vayamos actualizando lo que hace falta tecnológicamente, porque la tecnología ha cambiado y las condiciones van cambiando. Sí, sí. Y Entonces, sí, vivamos fíjate en que... la actualidad pensando cómo vamos a mejorar y cómo volvemos al concepto básico de la integración. Fíjate que no fue necesario cambiar la ley, ¿no es cierto? Porque No, no es que cambió, necesario. que varió, o sea, la ley no menciona en ningún lugar el tema servicios y sin embargo hoy los servicios están integrados también a la ley. Claro, ¿No es porque cierto? lo que La ley pasa habla es de que la mercadería gente- siempre. Porque fue redactada desde una necesidad real. ¿Viste? Cuando las normas son redactadas desde las bases y analizadas y trabajadas integralmente, siguen en el tiempo. y por eso te digo, yo no las tocaría, yo lo que buscaría sería actualizaciones que pueden ser vía reglamentaria porque se permiten y están previstas, y que la tecnología y el avance tecnológico te hace que las tengas que llevar adelante. ¿Entendés? Pero eso significa darle seguridad a lo que tenemos. Mariano, y con respecto a plazos, porque viste que siempre vivimos con el vencimiento de la prórroga del subrégimen y siempre con el peso de los años encima. Yo creo que eso es un elemento, yo no le doy, porque si uno se recuerda el origen de Oro Preto, en Oro Preto hay dos excepciones, Manaus y Tierra del Fuego. Uh-huh. Y en la medida que exista Manaus, en la medida que exista el Mercosur, va a existir Tierra del Fuego y Manaus como excepciones. Bien. Eso Eso se aliviana. olvida. ¿Cómo? Aliviana el peso de los vencimientos, de si está la prórroga. Yo sí, yo creo que eso es una espada que queda así como para negociar determinadas cosas, como lo que te digo, poder aplicar tecnologías, hacer cambios de ese tipo de cosas. Pero lo otro, yo no lo creo, porque es una necesidad para un lado y para el otro. Bien, Mariano, bueno, ya se nos está terminando lamentablemente el tiempo, así que te vamos a convocar para una segunda... Para 3 o 4 programas sí, más. programas más, pero bueno, nos gustaría que nos dejes un último mensaje, ¿no es cierto?, con respecto a nuestra ley, ¿no es cierto?, a nuestra provincia, o sea, qué es lo que vos considerás que tenemos que hacer de acá en más para conservar la ley y mantenerla y siempre fresca y joven, ¿no? Yo creo que lo que hay que tener es, no hay que tenerle miedo a las circunstancias que hemos enfrentado, porque lo que hemos pasado no es para tener miedo, sino hay que tener valor. Este es uno de los hechos más importantes. Y lo otro que no le tenemos que tener miedo es al avance y a la tecnología. No hay que tener miedo al futuro. El futuro es nuestro en la medida que nos vayamos adaptando a las circunstancias. Y para terminar yo quisiera contar la anécdota inicial, el día que recibimos la ley. A ver, Qué interesante. qué broche de oro. Sí, A ver, totalmente. Mariano, contanos. El día fuimos a Río Gallegos, que estaba la visita presidencial en ese momento, que era quedar Lanuse, el presidente de facto, pero era el presidente, y vino con un sobre y nos llamó a un costado. Y le dio el sobre al capitán Lloret. Y le dijo, si lo abre acá, lo fusilo. Bueno, qué momento. Y esa era la ley. Y ahí traía la ley.
Qué Claro. bárbaro. Menos mal que Sí. guardó ese sobre y lo trajo a nuestra gran Tierra del Fuego. Supongo que hubo una trajo- convocatoria después para abrir ese sobre En público, en ¿no? público, ¿no? Con todos los que trabajaron. ¿Cómo fue ese momento también? No, eso era para llorar, yo te digo. Yo creo que fue donde más me latió el corazón. Y el sobre, el portador del sobre fue el que era entonces presidente de la Cámara de acá de Ushuaia, Huercial, y él lo trajo con los de que habían ido con allá. O sea, era un poco el símbolo de lo que habían sufrido, se transmitió en ese sobre, que era la tranquilidad del futuro. ¿Y la ley finalmente respetaba la letra que ustedes habían redactado? O sea, Había muy pocas modificaciones de lo que se había redactado. Muy pocas, que eran más bien técnicas, Más legales, reformas, desde el punto claro. de vista. Pero no, porque eso ya estaba madurado con la gente de abajo de Economía, y después firmó el ministro y ya no había más remedio ahí. claro, ahí ya. Había Emoción, firmado que realmente. sentarlo Lisiardo y a otra cosa Y mariposa. ponerse a trabajar. Exacto. No, pero después el reglamento fue... Mira, yo creo que tenía más horas de vuelo que un comandante de avión. Y no podías acumular millas en esa época.